we want to find we want to find Queremos encontrar la derivada de f de x igual la cantidad 3x cuadrada, 2x más 7x a la potencia de x. Por tanto, f de x es un producto de dos funciones. Debemos aplicar la regla de diferenciación del producto para encontrar nuestro derivado. La regla del producto se indica aquí. El derivado del producto de dos funciones, phi g, es igual a la primera función x el derivado de la segunda función más la segunda función x el derivado de la primera función. Así que dejaremos que la función polinomial sea función f. Y la función exponencial será la función g, así que comience a configurar la regla del producto. Nosotros f' de x es igual a la primera función. O la función polinomial x la derivada de la segunda función o x la derivada de a la x más la segunda función. ¿Cuál es e para la x? X la derivada de la primera función que es la función polinomial. Aviso: como no hemos encontrado cualquier derivado todavía, solo configuramos la regla del producto. Ahora, encontraremos el derivado aquí y aquí, luego encuentre los productos y luego simplificar. Así que f' de x será igual a 3x cuadrados. 2x más 7x la derivada de a la x que es solo e a la x más e. A la x la derivada de la función polinomial. Para encontrar el derivado de esta función polinomial, aplicaremos la regla de poder de diferenciación dada aquí. Para tener 3x el derivado de x cuadrado, para multiplicar por 2, que sería 6, sustrato 1 del exponente, que sería x al primero, 2x el derivado de x es igual a 1. Por lo tanto tenemos menos 2 más el derivado de 7. El derivado de una constante es igual a 0, así que nuestro derivado es solo 6x, 2. Así que ahora, iremos más allá y distribuiremos aquí y combinaremos términos similares. Tenemos tres productos aquí, 1, 2, 3 y dos productos aquí. Así que si el prime de x es igual a 3x cuadrado e a la x, 2x a la x más 7 a la x. Y aquí tendremos más 6x a la x, 12 a la x. Ahora, iremos adelante y combinar como términos. Estos dos términos son como términos. Y estos dos términos son como términos. Tenemos f' de x igual 3x cuadrado a la x. 2x a la x más 6x a la x sería más 4x a la x. Y luego 7 a la x. 12 a la x sería más 5 a la x. Y ahora para terminar, podemos factorar esto. Aviso: como cada término tiene un factor común de a la x, así que la prima de x es igual a la x la cantidad 3x cuadrada, más 4x más 5. Y esto debe ser nuestra función derivada. Espero que hayas encontrado esto útil.